Un saludo muy especial para ustedes en este día cuando la Iglesia Universal celebra el misterio de la Santísima Trinidad, ese misterio más grande que tenemos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy lo tenemos claro, aunque no podamos comprenderlo a profundidad porque nuestra mente es muy pequeña para dimensionarnos y para asimilar la grandeza y la divinidad de Dios. Vamos a empezar desde los orígenes, desde el nombre de Dios mismo, que significa el que es por aceitad, ese Dios que está lleno de gloria, el que es el originario de todo. 4000 años antes de Jesús, o sea, 6000 años antes de nosotros, 6000 u 8000 aproximadamente, a ese Dios trascendente, porque se pensaba que Dios estaba fuera de nuestro plano, se le llamó El, Elim, Elohim, Yah. Por eso decimos aleluya. Y ese Yah significa ese Dios de la vida. Y entonces tenemos una tradición muy linda en la escritura que habla de Yahvé. Yahvé. En el momento de la zarza ardiente, cuando se encuentra Moisés con Dios, le pregunta a Moisés, ¿cómo es tu nombre? Y él le dice, Ani Ejiej Asher Ejiej. Yo soy el que soy, literalmente yo soy el que camino contigo. Los que somos occidentales pensamos de una manera muy fría, pero para un semita ese Ani Ejiej Asher Ejiej es yo camino contigo, yo vivo lo que tú vives, siento lo que tú sientes. Yo soy un Dios que escucho, que veo y que siente. Para que veamos que Él es un Dios inmanente con nosotros. Aunque también hay otra realidad de Dios que es impasible. No se deja llevar por sentimientos como la ira, sino que Él es bondadoso, tierno y sutil, delicado. Ese Yahvé luego fue conocido también como Adón, como el Señor. Adonai, mi Señor, lo llamaban los esclavos. Los esclavos decían, mi amo no es mi Señor es Yahvé. Entonces se le llamaba a Dios Adonai. También se le ha llamado el Roí, el Dios que me ve, el Dios que ve, el Lión, el Dios altísimo. Y ese Yah prometió un Mesías, un ungido, que ningún profeta, ni Abraham, Isaac, ni Jacob, ni ningún otro profeta se imaginó realmente cómo sería este Mesías. Resulta y sucede que en el misterio mismo de la encarnación, ese Dios trascendente, quien creó el universo, quien creó el cosmos, asumió una forma humana. Eso no quiere decir entonces que en el cielo quedó un vacío, de ninguna manera. Ese verbo eterno de Dios hecho carne estaba con nosotros, pero en cuanto a Dios y en cuanto a la divinidad también en ese estado que llamamos cielo estaba presente. Y lo interesante es que en ese verbo eterno no solamente hablaba la segunda persona de la Trinidad, hablaba el Padre y hablaba el Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús hablaba, se expresaba en él el Padre y en el Espíritu Santo, porque en Jesús se unen dos naturalezas, la humana y la divina, hipóstasis. Como es todo un Dios, que no es un Dios dividido, el Padre y el Espíritu se expresaban y se expresan en Jesús. Ahora, entonces, Jesús empieza a afirmar Él quién es, pero sobre todo quién lo envía, y Él nos habla a nosotros del Padre. Yo procedo del Padre, el Padre me ha enviado, como el Padre me ha amado, los amo yo a ustedes, yo soy el Hijo de Dios. Pero para un semita era muy difícil imaginarse que ahora entonces, al decir Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, recordemos lo que le ha dicho Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aquí, cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid, hace referencia a ese yo soy el que soy, ese Anijeje. O sea, Jesús es tan eterno como es tan eterno, y es ese mismo Yah, Elohim,
ese Dios viviente, pero para un semita no quedaba claro cómo puede ser posible que ese Dios trascendente que ha creado el universo vaya a tomar una figura humana. Y aún así los discípulos, viendo los milagros que Jesús hizo, para ellos no quedaba claro. Luego Jesús les dice a ellos, mucho más me queda faltando por decirles y enseñarles, pero cuando venga el Espíritu Santo les mostrará la verdad completa. Jesús, siendo el Maestro, no alcanzó a enseñarnos todo acerca de la divinidad, pero gracias a Jesús, porque Jesús fue claro, Él nos habló de un Padre cuando oren diga, Padre nuestro que estás en el cielo, Abinosio Basamay. Yo procedo del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y allá van a estar ustedes conmigo y no los dejaré solos. Les enviaré el Paráclitos, el Paráclito, el abogado, el consolador. Les enviaré otro consolador. Yo soy el consolador, pero no los dejo solo, les envío otro abogado. Entonces Jesús a nosotros nos define que en ese misterio de Dios, en la divinidad y en su unicidad, porque Dios es uno, hay entonces tres personas, las de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, totalmente definidas. Jesús es Jesús, el Padre es el Padre, el Espíritu es el Espíritu. Resulta y sucede que aún así las cosas no seguían estando claras, porque ustedes saben que si a duras penas tenemos como esquemas mentales de lo nuestro, ¿cómo es posible que vamos a tener esquemas mentales para lo espiritual y lo trascendente? Los discípulos, los primeros que no entendieron absolutamente o no mucho acerca de este misterio, por eso entonces viene el Espíritu Santo que les ayuda en Pentecostés, que ya lo celebraron, que les ayuda a recordar a los discípulos quién es Jesús, o lo que ellos les habían preguntado, ahora lo comprenden con más claridad. Y los discípulos apóstoles ya empiezan a evangelizar, pero surgen dentro de la iglesia muchas herejías. Una herejía es decir, una verdad a medias. Entonces muchos decían, Jesús es enviado de Dios, pero no es Dios. Una herejía. Otros decían, Jesús es enviado de Dios, es Dios, pero no tiene cuerpo. Esa fue la herejía del docetismo. Y en el año 367, un obispo de la Odisea, Apolinar, decía, Jesús tiene cuerpo humano, alma humana, pero la mente del Verbo eterno, o sea, de Cristo, no es una mente humana, sino que es la mente del Logos eterno. Luego, entonces Nestorio en el año 430, basándose en la teología de Apolinar, obispo de la Odisea, Nestorio era obispo de Constantinopla. Nestorio retoma esta teología queriendo decir realmente que Jesús como Dios no era plenamente hombre y utiliza otras eh, aseveraciones que eran heréticas, como por ejemplo la del adopcionismo, que consistía en decir que Jesús realmente no era plenamente hombre. Esto ocasiona que tenga que reaccionar el Papa de la época y convocar al Concilio de Éfeso en el año 431. ¿Recuerdan la carta de los Efesios? En Éfeso se encontraron el apóstol Pedro y Juan. Y había una cuna muy grande de cristianos y entonces allá van a decir, bueno, hay cosas que no están claras en las Sagradas, que están, pero que no las hemos comprendido. Vamos a dimensionar todo eso que nos enseñó Jesús. Pidamos el Espíritu Santo. Pero ahora queda otra pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces se concluye diciendo en el concilio de Éfeso, en el año 431, gracias a la labor de los padres de la iglesia, por ejemplo San Atanasio, se dice que Jesús es realmente un hombre con mente humana, alma humana, cuerpo humano, naturaleza humana, y también es todo un Dios, tan Dios como es Dios Padre. Se llama hipóstasis, la unidad de dos naturalezas, la humana y la divina. Listo. Y ahora entonces viene
el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Es tan Dios como es Jesús? ¿Es tan Dios como el Padre? Viene entonces Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza, y ellos dicen, claro que sí. Si miramos nosotros los textos, porque la escritura es el fundamento de la teología, la iglesia lo que hace es reflexionar, orar y comprender que ese Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, que el Espíritu está en Dios como es Dios Padre y como es Dios Hijo. Hay un texto muy particular, el de Mateo capítulo 12, verso 32, donde Jesús defiende el Espíritu Santo. Quien blasfeme el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Y en los otros textos, por ejemplo, del libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8, recibirán el Espíritu Santo, que les va a dar poder para que sean mis discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Juan capítulo 16, el Espíritu Santo los va a llevar la verdad completa, les daré otro Paráclito, otro Consolador. Entonces ahí se comprende plenamente que el Espíritu Santo es tan Dios como es Dios Padre, y es tan Dios como es Dios Hijo, y es tan Dios como Espíritu Santo. Y en el año 431, la tradición de la Iglesia, iluminada por los apóstoles, por los padres de la Iglesia, nos aclararon, aunque no comprendamos plenamente este misterio, y surge entonces la palabra Trinidad como un regalo de la reflexión de 400 años de este misterio de Dios. La palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura, sino en la Sagrada Tradición, si no fuera por la labor de la Iglesia cristiana católica. Hoy ninguna persona diría Jesús es Dios, tan Dios como Dios Padre, el Espíritu Santo es Dios, Dios es bueno, pues Dios Padre es bueno. Nadie lo diría. Por eso, para interpretar la Sagrada Escritura se requiere también de la Sagrada Tradición. Y ese es el misterio que estamos celebrando nosotros, y ustedes y yo somos la imagen de la Santísima Trinidad, somos la prolongación de la imagen del Padre. Dios ha tomado nuestro cuerpo humano. Jesús quiere que lo imitemos a Él. Entre más imitamos a Jesús, somos más nosotros mismos, y la acción del Espíritu Santo nos da alegría, nos da ternura, nos da amor, nos da sus dones. Lo han meditado en la catequesis de Pentecostés. Hoy celebramos ese misterio grande, el misterio de ese Dios que se ha revelado en nuestra historia de la revelación con muchísimos nombres. Yah, el Dios de la vida; Elohim, el Dios que creó el universo; Elí, mi Dios; Adonai, mi Señor; el Roí, el que me ve; Yahvé, el Dios de la vida; Ani, Ejiej, Asher, Ejiej, el Dios que camina con nosotros; Abba. Y tenemos también a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces, hoy, ese misterio que antes no era claro, gracias a la reflexión de la Iglesia y a la iluminación infusa del Espíritu Santo, comprendemos que ese Espíritu Santo, ese Dios Padre y ese Jesús son un mismo Dios, son uno, porque el libro Levítico nos dice: sed santos como vuestro Dios es santo. Y en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4-7, nos dice a nosotros el texto: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, nuestro Dios es el único Señor. Nuestro Dios es uno. Claro, Dios es uno. Ahora, ¿cuál es la función entonces de la Trinidad en nuestra vida? Hacer que estemos unidos con ese misterio divino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Siempre le pedimos a Dios Padre, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Toda oración está dirigida al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. Recordemos lo de Jesús: lo que le piden al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Y les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Espíritu es lo más íntimo, es y lo más sagrado que tiene Dios para darnos. Y de esa manera entonces vamos a mirar cómo se hace efectiva esa divinidad en la familia. Un ejemplo muy sencillo, muy pobre, pero para que comprendamos un poco. Está el papá, está la mamá y está el hijo. Los tres son diferentes. Papá es diferente, mamá es diferente, hijo es diferente, pero por el amor son una misma familia, con los mismos ideales, con las mismas metas.
Asimismo es un Dios Padre que crea para su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo, es un Hijo que redime la creación que su Padre le ha dado en el Espíritu Santo, y es un Espíritu que santifica para el Hijo y para el Padre eterno. San Agustín decía: oh hermosura, siempre antigua y siempre nueva. Yo te buscaba fuera de mí, pero tú estabas dentro de mí. Tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Y luego él dice: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nosotros somos la imagen de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad está en nosotros. La pregunta que debemos hacernos: ¿somos la imagen de Dios Padre? ¿Somos la imagen de Jesucristo? ¿Somos la prolongación en el actuar del Espíritu Santo? ¿Será que traslucimos esa Trinidad? Si así lo hacemos, estamos viviendo en el sentido de la creación. Si no lo hemos hecho, nunca es tarde para hacerlo. Es la oportunidad para que comprendamos que debemos ser entonces reflejo de la Trinidad. ¿Y cómo se puede ser reflejo? Nadie puede dar de lo que no tiene. Debemos entonces acercarnos a Dios para vivir su dignidad y transmitirla. Soy el presbítero Marcos Álvarez, de la diócesis de Zaragoza. Feliz día de la Santísima Trinidad, gran misterio del Señor.